Voy a pedir que tranquilicen sus almas. Estoy en el número 3, donde dice que el espíritu humano o el alma falsifica al espíritu humano. Un par de evidencias sobre eso es que somos capaces de falsificar la adoración a Dios. Somos capaces de falsificar la adoración a Dios, y por eso es posible que aunque estamos en la iglesia y cantamos, podemos al mismo tiempo o simultáneamente ser carnales mientras adoramos a Dios. Y por eso quizás oramos muchas cosas falsas y equivocadas a Dios y no son concedidas. El número 4 es que se unifica con el espíritu humano. ¿Ha notado que nosotros tenemos la tendencia de juntarnos con algunas personas, y más especialmente si esas personas tienen algún prestigio social? Esas son cosas de la mentalidad de alma. Nos gusta asociarnos con alguien que nos haga quizás famoso o reconocidos. Y el alma le gusta unificarse con lo que está antes que ella, primario. Es decir, se unifica con el espíritu que fue antes que ella. De igual manera, en nuestra vida diaria es fácil que queremos juntarnos con los que son primero. Esas son cosas del alma. Y número 5. Ahora el alma se opone, resiste cualquier cambio que Dios quiera ejecutar o llevar a cabo en su iglesia, en la persona, en los creyentes. Es difícil cambiar. Es difícil cambiar. Voy a usar como ilustración 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y yo sé que conocen ese texto, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y en el texto hay 4 palabras claves. Y nosotros fácilmente hacemos oposición a cualquiera de esas. El término rogativas que aparece ahí está muy relacionado con nuestras necesidades. Cuando hagan un estudio en la concordancia y tome el término necesario o necesidad o necesidades en el Nuevo Testamento, ¿qué va a descubrir? Mire que Dios planeó necesidades para los humanos, para la iglesia. Hay necesidades que Dios ha planificado y vamos a pasar por ella. Lo usual en un creyente, lo normal dentro de un creyente es que acepte que mira, va a pasar por eso, porque ya está de antemano el listado de cosas por las cuales vamos a padecer o necesitar. Pero ¿sabe lo que ocurre? Tan pronto aparece la primera necesidad, yo no lo asumo como parte del programa de Dios, sino como una cosa contraria a mí, y enseguida comienzo a pedirle a Dios que elimine la necesidad, con todas las prevenciones que tengo de Él. No quiero pasar por eso. Renuncio. No quiero. Así que hacemos oposición al plan de Dios abiertamente, nada más en esto. Y no voy a darle listado de necesidades, pero fácilmente va a contar unas 30 necesidades en el Nuevo Testamento por el cual usted va a pasar. 30. Que son normales para el creyente. Un segundo. Imagínate, es necesario morir. Y tan pronto asoma la muerte, es necesario padecer por dinero. Es necesario que haya una crisis económica. ¿No está en Santiago que a los pobres siempre los tendréis? Y no dice la Escritura para que sean ricos en fe. Para eso ha planeado Dios los pobres. Y cuando Dios usa ese mecanismo para con nosotros, ¿qué hacemos inmediatamente?
En lugar de lograr la meta de Dios al escasearnos el dinero, es obligarnos, impulsarnos a depender de Él. Esa es la meta de Dios. ¿Cómo que no distingo que se escasea el dinero algunos meses, algunos años, para que mi fe se enriquezca y crezca, y en lugar de eso, en lugar de crecer, le digo a Dios que elimine la necesidad económica, cuando yo sé que Dios ha planeado deficiencias económicas para eso? Yo sé. Entonces cualquier hermano que está aquí, si ahora sabe que va a haber algunas limitaciones económicas, ¿por qué no aprovecha para? Ya sabe, Dios ha planeado esta limitación económica, este bajón, para que mi fe aumente y se robustezca. Que su confianza está en Dios y no en las posesiones que tiene, especialmente las materiales. Ahí mismo, las oraciones tienen que ver con los deseos. Todas las oraciones que usted hace tienen que ver con necesidades, deseos. ¿Hay listado en la Biblia de deseos? Sí, hay muchos deseos. No en esta ocasión, pero hay un listado de los deseos del alma bastante largo. Creo que hay una listica pequeña ahí, pero hay. Son los deseos por donde vamos a pasar. Están planificados también. Diga. No. Ese es el texto que seleccionó el hermano ahora rato. Lo de Gálatas. Ahí el conflicto es entre la carne y el espíritu. Pero no el conflicto del alma con el espíritu. Para el conflicto del alma con el espíritu sugerí un texto que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro creo que es 2:11. Entonces, si está buscando texto para... Pero lo de Gálatas es el conflicto entre la carne. Hay unas obras de la carne que la carne quiere imponer versus el fruto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo también quiere imponer. Entonces, no use ese para el alma y el Espíritu, usa el otro para de Pedro. La verdad es que la Escritura enseña que Dios produce así el querer, es decir, el desear y el hacer. Lo ideal, y hablo en el contexto de la oración nada más, lo ideal para un creyente que anda bien delante de Dios es que debiera tener ese deseo de orar siempre. ¿No fue Dios el que dijo que orad sin cesar? Ese deseo debiera tenerlo habitualmente un creyente. ¿Por qué no está? Porque hay otras fuerzas contrarias a Dios restringiendo y obstaculizando eso, oponiéndose a eso. Y el alma usualmente hace oposición a las oraciones que usted quiere hacer. Así que si le toca usar alguno de los recursos que ella usa, lo usa para que usted ya no tenga deseos de orar. Tercera cosa. Siga. No, lo del espíritu es en Gálatas 5, 16, 17. Ese que está diciendo es de batallas o conflictos del alma. Es que hay una mezcla que piensan que lo de Gálatas es conflicto entre el alma y lo que estamos diciendo es que lo de Gálatas 5 no es el conflicto entre el alma y. Siga. Bueno, hay un listado que es del alma, netamente del alma, pero hay también oposición de la carne.
y hay oposición también del enemigo. Entonces hay otras oposiciones, pero esta vez como mi tema es eso, entonces no estoy metiéndome con el resto de cosas. Entonces sí hay otro. ¿Han estudiado eso de la ayuda idónea ya? ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Génesis 2:18. Hay unos 16, 18 significados de ayuda idónea, ¿no? Uno de ellos, el que más me gusta, es que la mujer es la que se opone al hombre, la que hace resistencia. Y no estoy transmitiendo el concepto de Maimónides, pero parte del término hebreo es eso. Entonces, si no ha estudiado, si no ha pasado por eso, usted no está casado, por seguro. Conectar esto. Sí. Aquí se puede. Ahí donde dice peticiones, está relacionado con los sufrimientos. Donde dice peticiones, está relacionado con los sufrimientos. Tan pronto aparezca el primer sufrimiento en la vida suya, ¿cuál es la actitud que asume? Tan pronto aparezca el primer dolor ahí en cualquier parte de su cuerpo, alma o espíritu, ¿qué es la actitud asumida por los humanos? Eliminarlo. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Han leído Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y Dios creó el sufrimiento en esos 3 capítulos y ya está. Y al final de cada cosa, y más cuando ya creó al hombre, Él dice, y vio Dios que era. ¿Están de acuerdo? Ustedes están de acuerdo con Dios. Dios dice, y vio Dios que era. ¿Ustedes comparten que el sufrimiento es bueno? Va a darle un segundo significado de esa palabra, porque el término top en hebreo, que se usa ahí, donde dice que era bueno, significa algo agradable y placentero. ¿Ustedes creen que el sufrimiento es algo agradable y placentero? ¿Por qué nos oponemos y resistimos la Escritura? Si Dios dice que eso es agradable, ¿por qué uno tiene que decir lo contrario? Y yo tengo que meter esa frase no muy espiritual. Decir que el sufrimiento no es agradable. Si Dios dice que es agradable, es, aunque no me guste. Pero esa debiera ser la actitud correcta entre nosotros. Si Dios dice algo, listo, lo avalamos. No lo entiendo, perfecto, no lo entiendo. Pero no es bueno contradecir la Escritura, no es bueno. Si Él dice que eso es agradable, es agradable. Cuando está pasando Cristo por la experiencia dura acá, ya le atiendo. Y la experiencia de Jesús no era muy halagadora. Él está sufriendo acá. Y Él vino para eso. Igual que nosotros, venimos para eso. Jesús, el Padre, usaba la frase y le decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo disfruto. No está Cristo sufriendo acá y el Padre disfrutando allá. Esa actitud es correcta. Esa actitud es correcta de Dios, el Padre de nosotros, que nosotros sufriendo acá y Él contento allá. Que lo disfrute. Nosotros decimos masoquismo. Pero ¿qué piensa Dios cuando yo paso por el plan de Él aquí? Exactamente eso.
Ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora sí, díganos, hermano. Bien durito que lo escuchen todos ahora. Yo sé que el hermano estaba preguntando si el sufrimiento es consecuencia del pecado. Esa es la pregunta, la inquietud del hermano. ¿Así es? Ya estaba. Va a darle dos argumentos. 3 voy a darle. En 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante. Dice que el amor es sufrido, presente eterno. Y en Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, dice que Dios es amor. Preguntó, ¿cuándo comenzó a sufrir Dios? Y segunda pregunta, ¿cuándo termina? ¿Cuándo podremos eliminar la naturaleza del amor de Dios que tiene ese ingrediente sufrido? ¿O Él va a seguir amándonos en toda la eternidad? Esa es la primera cosa para resolver. Segundo, expliqué que el verbo formar tiene implícito el significado metafórico de sufrir. Dios hizo seres sufridos, originalmente el verbo formó, tiene esta implicación. Y junto con eso, en Génesis capítulo 3, versículo 16, ¿conocen el texto? Multiplicaré en gran manera. ¿Qué? Eso dirigido a la mujer. El verbo multiplicar no existe en la lengua hebrea, pero ellos usan un modismo que a nosotros nos suena feo, pero es el modismo de ellos y es como comunican el concepto. Ellos juntan dos palabras, dos verbos, uno seguido del otro, el primero en infinitivo y el otro en una especie de ante presente. Y él dice, aumentar, aumentaré. Eso es lo que dice el original. Aumentar, aumentaré. ¿Por qué Dios dice que va a aumentar? Por seguro va a aumentarlo. No dice que va a crearlo, sino va a aumentarlo. ¿Por qué aparece el verbo aumentar? Por seguro lo aumentaré, porque ya había. Se puede aumentar el número. ¿Por qué puedo decir que se puede aumentar el número aquí? Ya hay. Entonces el pecado no creó el dolor, sino que lo aumentó. Cuando estudian la carta de Pedro, el apóstol Pedro aconseja lo siguiente. Él dice que nosotros es mejor que suframos o padezcamos haciendo el bien, en lugar de sufrir o padecer por hacer el... Mire, aquí todos sufrimos. Sufrimos por dos cosas, o por hacer el bien o por hacer el mal, y en el caso nuestro estamos llamados a sufrir por hacer el bien. Entonces, en definitiva, el pecado no creó el sufrimiento, sino que lo aumentó. Si peco ahora, lo que Dios hace es que me aumenta un poco el dolor, y ese es el reglamento para con Dios. No quiero que vayan a sufrir un impacto en la conciencia y algunos vayan a salir de aquí pensando que porque están sufriendo un poco más, quizá han pecado más que los demás, porque no quiero acusar a Job o a Cristo subliminalmente de esto.
Y Juan capítulo 9, hay unos que tenían bastante deficiencia, bastante problema, y Cristo le dijo que ni pecó ni pecó su padre, hablando de un ciego, sino que fue para gloria de Dios. Entonces no vaya a pensar que todos los que están sufriendo. Pero lo más que entiendo es que en cada generación, no solamente en la de Job, Dios escoge hermanos de la iglesia y los coloca al frente como modelos del dolor de cada generación. Y no sé a quién le corresponde en esta. Y no voy a decir que no me gustaría que fuera usted, pero es cosa de Dios a quien decide en cada generación. Cuando escogió a Job, a donde hubo la votación que le corresponde a Job. Y en estos días no podemos hacer votación aquí, le decimos, le corresponde a tal hermano. Eso lo decide Dios en su soberanía, a quien escoge para que sea modelo de sufrimiento en estos tiempos. Y en cada generación habrá eso. Revise la Escritura. Siempre ha habido modelos sufrientes. ¿Está hablando del amor ahora? No. Cuando leen Apocalipsis, dice que allá no habrá ni más llanto, ni más dolor. Entonces, hablando de los sufrimientos cotidianos de nosotros, es un privilegio en el caso de la iglesia que nos toca completar los sufrimientos que Cristo no tuvo. Entonces es un privilegio para nosotros que Él comparte el dolor con nosotros, pero eso es temporal. Estoy pensando en el caso de Dios y el amor de Él, y eso es otra cosa. Y no entendemos con exactitud qué significa dolor. Yo sé que cuando leen Génesis capítulo 6, versículo 6, 4 al 6, y dice que le dolió a Dios en su corazón. Pero eso fue a causa de el pecado de nosotros. Y la deducción es clara, que Dios me hace sufrir y sufre conmigo mientras yo sufro el dolor de algún pecado también. Y eso me hace pensar del Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo también se entristece o se contricta por causa del pecado de nosotros. Igual Cristo se entristecía cuando estaba aquí y los judíos lo rechazaban y pecaban, Él también sufría con ellos. Bueno, es lo que está en el texto. O sea, nosotros no sabemos cómo es posible que Dios sufra, pero sufre. Porque nosotros estamos pensando en el sistema nervioso de nosotros nada más, pero Dios debe tener otros sistemas que nosotros no manejamos. Pero Dios sufre. Dios sufre, y yo no quiero decir que Él va a dejar de sufrir algún día, porque Él no fue afectado por el tiempo como hemos sido nosotros. Y eso no suena muy lógico a nuestra filosofía griega, pero la filosofía griega y la lógica tampoco estará allá. Siga. La cosa es que la experiencia de nosotros no podemos igualarla con la experiencia de Dios, y eso es donde quedamos cortos para manejar esto. Y una cosa más de Timoteo 2:1. Los agradecimientos nuestros están planeados también. Va a darle un argumento sobre eso. Mire, Dios ha planeado las buenas obras para la iglesia, para que la iglesia ande en ellas. Eso está en Efesios. Dios ha planeado las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Nosotros no tenemos que crear buenas obras, sino andar en ellas porque ya están creadas. Busque en el Nuevo Testamento con una concordancia, saqué una lista por ahí como de 24, 25 cosas que nos corresponde hacer porque son buenas obras. Esa es la cosa que nos corresponde hacer. Y cuando hagamos esas buenas obras y funcionen
En consecuencia de eso, habrá nuestra gratitud a Dios porque las cosas están funcionando bien. Cuando hacemos las buenas obras, en consecuencia de ello, las cosas salen mejor para nosotros y viene la actitud de agradecimiento. Entonces la sugerencia es evidente: hagamos las buenas obras para que Dios produzca los efectos que tiene que producir y luego nosotros vamos a agradecer. Pero cuando hagamos cosas que no nos corresponden, que no debemos, que no son buenas obras y no hay los efectos, no hay los resultados, no nos quejemos, porque no habrá los resultados esperados y deseados y apetecidos por nosotros, sino que habrá otros resultados de pronto sufrientes más bien, y no habrá gratitud por parte de nosotros. Algo más para justificar lo mismo, estoy en lo mismo. Justifica la condición pecaminosa. Eso es lo que hace el alma. Un dicho que escucho a menudo: cuando alguien comete un error y lo quiere justificar porque ya lo ha hecho muchas veces, usualmente nos dice: yo soy así. O si es otro el que quiere justificarlo, dice: déjalo porque él es así. Eso no concuerda con la Escritura, eso es mentira. No está eso en el texto bíblico. ¿Sabe lo que está en la Escritura? Que de gloria en gloria me cambia. 2 Corintios 3:18. Y yo sé que todos los días Dios está transformándonos. Y lo que está en Romanos capítulo 12 es la transformación de nuestra vida. Eso es lo que está en el libro de Romanos. Y esa es la sugerencia de Dios para nosotros. Yo ni siquiera creo que somos exactamente igual que cuando llegamos. Yo sé que ya somos diferentes. Solamente que uno no entiende en qué ha cambiado este rato. Y ya entiendo que la obra de Dios es así. Voy a sugerir que oren al Padre, que es la sugerencia en el Nuevo Testamento, Mateo 6:9. Oren a Dios Padre. Y no vayan a permitir, yo no sé si algunos lo usan, pero no hay texto en donde se dirijan oraciones al Espíritu Santo. Entonces no vamos a meter una cosa que no está en la Escritura. Y si alguien lo ha hecho, es mejor que corrija y especifique. Creo que hay como 2 oraciones en el Nuevo Testamento que se dirigen a Cristo, no tan claras, pero sí hay textos más para esto. Pero el patrón usual para la iglesia es que hagan sus oraciones a Dios Padre. Y deben hacerla en el nombre de Jesucristo. Siga. Ya voy para allá. Está en Romanos 8:26. Déjeme explicar Juan 14:13, porque las oraciones deben ser hechas en el nombre de Cristo, onoma, o lo que significa el carácter de Cristo. Es otra forma de decirlo más literalmente. Onoma implica el carácter del Señor. Es decir, oramos conforme a la voluntad, al deseo de Cristo. Oramos conforme a lo que Él ha planeado y decretado para nosotros. Así oramos. Las oraciones que nosotros hagamos fuera de este carácter. En Santiago dice que oramos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces lo que no concuerde con el carácter de Cristo no será contestado, no será avalado, porque no está hecho conforme a la santidad de Él y a los propósitos de Él. Y una cosa que nos gusta, que es muy agradable, y si pueden comenzar a experimentarla cuanto antes, se los aconsejo.
mejor que oran según la voluntad de Dios, porque eso produce un beneplácito, una alegría, un estado emocional relajante. Es muy confortable sentir que Dios me contestó mi petición. Han pasado por eso. Y pasamos enfrente y pensamos, es por la fe que Dios me dio. Es verdad, pero sabe la verdad en el fondo de esa cosa, cuando usted recibe una petición, es porque sencillamente oró conforme a la voluntad de Dios y lo que Él había estipulado para usted. Y esa es la experiencia que buscamos. Oren conforme a la voluntad de Dios para que tengan eso una y otra vez y tengan más regocijo y más ánimo en la vida cristiana. Siga. Sí, estoy esperando llegar al punto porque lo tengo más adelantico, ya viene. Pero ¿cuál es la pregunta? No, el concepto de ese versículo de Romanos 8:26 es que ningún creyente sabe orar como conviene. Eso es todo lo que está en el texto. O sea, no hay experto, nunca hay experto en oración. Desde la persona recién convertida hasta el más desarrollado en la vida cristiana, todo mundo cae en el mismo error. No ora como conviene. Eso es parte de nuestra limitación, de nuestra deficiencia en cuanto a las oraciones que hace Dios en su bondad y su misericordia. Entonces hace que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles y conforme a la necesidad real de nosotros y también conforme a los propósitos eternos de Él. Entonces esa oración es efectiva. Y Santiago 5:16. Me gustaría que alguien lea ese texto. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Pero quiero que lo lea. Ve la palabra eficaz. La oración de quién tiene que ser del justo y el otro adjetivo eficaz. En la traducción del Nuevo Testamento es la palabra enérgica o energizada. ¿Por quién? Porque no está en el texto directamente, pero ¿quién está en el contexto? ¿Quién energiza las oraciones de los creyentes? Porque la palabra eficaz ahí es la palabra energía. ¿Quién energiza nuestras oraciones en ese contexto? Dios el Padre. Entonces mire, la Trinidad o triunidad para algunos está involucrada en las oraciones. La tarea del Padre es energizarnos para la oración. La tarea de Cristo es, una es interceder por el Padre también para nosotros, o que nosotros nos ajustemos al carácter de Él o a la buena voluntad de Él, y la del Espíritu Santo es interceder por nosotros. Les estoy diciendo que la triunidad está involucrada en las oraciones que hacemos y ese es el conducto regular para la oración. Con todo eso, el alma va a intentar escaparse. Con todo eso, el alma va a intentar escaparse de lo que Dios quiera hacer en su vida. Esa es nuestra vida natural. Va a intentar escaparse. Va a usar la sabiduría. El alma va a usar la sabiduría humana. Y en Santiago dice que esa sabiduría es de la tierra, es del alma y es diabólica, porque entró junto con el pecado. Esa es parte del paquete que Satanás introdujo acá para nosotros. Y
No, el alma. El alma, sí. El alma, sí. Así no está influida. Esa es su naturaleza mala. Cuando repasan Romanos, creo, capítulo 7, que ven que en nosotros solamente hay cosas malas. Y menciona como un listado de 4 cosas malas que hay en nosotros. Sí, porque el alma tiene su voluntad, y el espíritu humano tiene también su voluntad, y el corazón también tiene su voluntad, y también la parte orgánica de nosotros tiene nuestra propia voluntad. Entonces no podemos hablar de una sola voluntad. Entonces de vez en cuando hay mucho conflicto dentro de nosotros sin que nadie intervenga, por todos estos agentes que hay. Por el cuerpo, por el alma, por el espíritu y por las asociaciones que se forman ahí dentro. Ella es parte del paquete de la naturaleza pecaminosa. No es igual a las otras. Los demás tienen sus propios daños. Entonces estoy mencionando los daños de ella ahora. Sí, cuando vamos a hablar de la naturaleza de la carne, yo voy a aparecer con otro listado, pero eso corresponde a la naturaleza de la carne. Entonces lo que hacemos en cualquier momento es que si tú me haces una cosa y yo tengo el listado, yo te digo, estás almático. Si está dentro del listado de cosas de las almas. Ahora más adelante, quizá mañana, si Dios permite, cuando miramos esto de los deseos, cualquiera que aparezca en ese listado, yo digo, está bajo influencia del alma. Porque estás en eso, y esas son cosas bajo el control del alma. No hay conflicto antes, hay una sola energía controlándole. Entonces no había ese conflicto, el conflicto entra después. No hay conflicto antes. Hay unidad, hay unificación. No, corazón, no como el órgano. Corazón es el espíritu humano, el alma completa, perdón. Corazón incluye el alma completa y todos los aspectos del espíritu humano que son bajo control del pecado. No, en la Biblia, salvo el corazón de Dios. Entonces, el corazón de Dios no incluye esta definición. Entonces, cuando ven la palabra lep o lebab en Antiguo Testamento o cardía en el Nuevo Testamento, significa el alma completa y todos los aspectos del espíritu humano que están siendo controlados por el pecado. Por eso, cuando una persona por ahí, los enamorados que escucho, que le dicen al otro, te amo con todo mi corazón. Dentro de mí yo pienso, pobre inocente. Porque la Biblia no da una noción tan agradable así del corazón. Tiene muchos matices, más bien oscuros y negativos. En Santiago 3, del versículo 14 al 17, voy a darle algunas características de la sabiduría del alma. Ahí se originan los celos. ¿Saben qué es eso, no? Quizá no tiene una definición de celo, pero en la Biblia hay 2 clases de celo. Si usa el correcto, usted es avalado por Dios. Si usa el otro, el malo, no, y acá está en el contexto del malo. El celo de Dios es el que busca proteger a otra persona, ese es el correcto. Cada vez que usted está buscando proteger a alguien, ese celo es avalado por Dios y es correcto. Pero hay un celo que es malo, celo de la sabiduría humana o del alma, que es el celo que busca controlar a otro, enseñorearse de otro. Ese celo es malo. Y el alma busca eso. ¿Por qué queremos ser jefes? ¿Por qué queremos señorear sobre los demás? Ustedes saben que está prohibido en la Escritura que deben enseñorearse o deban enseñorearse de la fe de alguien. Está prohibido para nosotros, pero el alma quiere hacer eso.
Normalmente en la iglesia hay disputa porque todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer. Todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere cumplir. Eso es celo. ¿Por qué quiero controlar a los demás? Yo quiero controlar incluso la obra de Dios, sabiendo que la obra de Dios la controla Dios. No pudieron controlar la situación de esta semana, ¿verdad? ¿Quién controla la obra de Dios? Ustedes no planificaron esto, ustedes planificaron otra cosa. Admitimos que nos equivocamos. Y no estamos molestos ni inconformes. Y esa noche que estamos hablando con algunos de ustedes, yo no tenía conflicto con Dios. Yo estaba evaluando qué está haciendo Dios con ustedes. Porque nunca planeé esto, ustedes tampoco. Y después que hablamos, yo pedí una hora. Déjame orar una hora para ver qué consigo de Dios. Y estuve orando y una hora después yo llamé. Y listo, yo voy para allá. Porque tenía que arreglar mi situación con Dios también. Pero ¿sabe por qué pienso así? Porque yo pienso la obra es de Dios. Y yo sé que venía para donde están haciendo la obra de Dios. Entonces, no tengo conflicto con eso. Y en la iglesia donde estoy ahora, dejo que la gente de pronto sea libre por temor de eso, de no caer bajo el control de la sabiduría humana. Yo no quiero controlar a ese y a eso, controlar todas esas cositas. Yo no quiero, no debo. Yo quiero que Dios controle su obra. Díganos. De todo, menos libertinaje y menos pecado. Yo estorbo el libertinaje porque está prohibido en la Biblia. Y estorbo también la libertad para pecar. De vez en cuando la conciencia de alguno por razón de la conciencia. Porque aunque todo es lícito, no todo conviene. Entonces solamente cuando hay extremos ya uno entra a esto. Entonces estoy diciendo que el celo es una cosa que radica en el alma, y la Biblia habla como del celo como una cosa amarga. Y lo amargo en la Biblia, no en el sentido literal, sino metafórico, significa una imagen desagradable en la mente que produce un disturbio emocional y una incomodidad emocional. Eso es amargura. Si usted ve a una persona y se le descompone el ambiente y siente que ya le dañó el día, que se alteró emocionalmente, lo más probable usted tiene una amargura, es decir, una mala imagen de esa persona que le produce eso dentro de su corazón. Eso es amargura. Otra cosa que está en el alma está la contención. Nos gusta ser polémica. Ella es contradictora. Una cosa que hace el alma es contradecir. ¿Por qué polemizamos? Porque el alma es así. Tenemos por chiste, si llegamos a una reunión y encontramos 3, 4 personas, les preguntamos, ¿qué están haciendo para llevarle la contraria? Esa es una expresión almática, porque así somos. Nos gusta llevar la contraria. Jactanciosa. La sabiduría del alma es jactanciosa. Pretende que ella es lo mejor. ¿Han visto por ahí la gente avisando los productos que tiene? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los sitios comerciales donde hay propaganda de los productos? Acaba de pasar de moda un producto que está de moda los otros días.
No sé si todavía estas harinas que son energizantes, hay varias, y espero no estar dañando la venta de nadie aquí. Pero dijeron que eso sirve para todo. Y con el tiempo van descubriendo que no sirve para todo. Antes dijeron que el noni servía para todo. Pasó y en unos días aparece otro producto que lo arregla todo. Eso bajo impacto de la sabiduría humana, jactanciosa como ella sola. 4. Miente contra la verdad. Eso hace el alma. Mentir contra la verdad. En consecuencia, sufre perturbaciones. No está tranquila. El alma no está tranquila porque anda en esas cosas malas. Salvo cuando la controla Dios, puede experimentar la paz y la tranquilidad. 6. Hace obras perversas también. 7. No tiene certidumbre. Vive con incertidumbre. Y 8. Tiene hipocresía el alma. Esas son cosas bajo el control de su sabiduría. Eso es parte de la descripción y de la naturaleza del alma. ¿Qué otra cosa usa el alma? Usa la lógica, esa filosofía griega que todos conocemos de causa y efecto. Nos gusta actuar con lógica. Y para censurar a otro le decimos, eso no tiene lógica. Y pensamos que toda lógica es verdad. Si alguien nos dice una cosa que no es coherente a nuestra lógica, decimos, tú estás equivocado, eso es ilógico. Y damos por sentado, por aval o avalado, que la sabiduría del alma en ese contexto tiene la razón casi en todo, sin distinguir que estamos bajo influencia del conocimiento griego. Usa el racionamiento, todo queremos explicarlo. Y finalmente usa todos los pensamientos, 2 Corintios 10, 1 al 6. Todas esas 4 cosas para evitar cambiar. ¿Para qué hace el alma esas cosas? Para que no la cambien. Con todo eso, Dios va a cambiarla. Los sentimientos del alma. Estoy hablando de la parte sentimental del alma. Todos los humanos son sentimentales, sin excepción. Así que no hay un humano que no tenga sentimientos, todos tienen sentimientos porque el alma tiene sentimientos. Pero el alma usa los sentimientos de 3 maneras. Lo primero, usa la sensibilidad de ella y de cualquier persona. Entienda, cuando alguien acude a su sensibilidad, es una filosofía del alma. Acudimos desde el punto de vista almático a la sensibilidad de alguien para evitar cualquier cambio. Voy a darle un par de ilustraciones en el contexto de la iglesia. Mire, hay creyentes que piensan que si le lloran a Dios, lo logran. No logra nada. Solamente va a aliviarse emocionalmente usted. Para con Dios no. Dios no actúa en base a este sentimiento que impide un cambio. Nosotros podemos llorar todo lo que queremos, pero si Dios se ha propuesto llevarse a alguien a su reino, se lo lleva con todas las lágrimas. Así como lo hizo con David cuando le eliminó al hijo. Igual con las enfermedades que padezcamos y suframos. También Dios va a hacer lo mismo. Por más que lloremos, sigue enfermo. Y así con otras cosas. O sea, Dios no va a ser provocado o estimulado o convencido. Por usar un mecanismo astuto en ese contexto. Y no es que esté provocándolos ahora a ser duros sentimentalmente. Usted puede llorar, no es pecado, pero eso no cambiará el decreto.
Es verdad que Dios había visto eso y sabía eso y había planificado eso. No hay ningún accidente en ese contexto. O sea, dentro de la providencia de Dios, Él hace las cosas que de toda forma va a hacer. Cuando hizo la discusión con Adán en torno a Sodoma y Gomorra, también tuvieron esto. Y de todas formas Dios hizo lo que siempre hizo. Y a Nínive, 200 años después, siempre lo hizo. No cayó sobre esa generación, pero siempre lo hizo. Dios, mire, Dios en cuanto a juicio, lo cumple, tarde o temprano lo cumple. Porque Dios va a hacer lo que de todas formas va a hacer. Díganos. Todos los que han llorado a causa del dolor que han padecido aquí en la tierra por causa del Evangelio, de la verdad de Dios, serán consolados literalmente en el milenio. Si ese pasaje está hablando con los judíos, literalmente en el milenio, y por seguro también en la Nueva Jerusalén habrá un consuelo eterno para todos los que lleguen allá. La palabra consolar significa que ya no estaré solo. El problema es que cuando uno sufre, uno piensa que está solo, a lo menos en ese contexto. Y la palabra bienaventurado significa el que recibe beneficio en el espíritu. Entonces el concepto básico físicamente es que una persona que llore se relaja emocionalmente, físicamente. Y no es tan fácil que le dé un infarto o un paro cardíaco. Y también el espíritu humano se distensiona o se alivia por llorar. Entonces no es malo llorar, es bueno llorar. En Romano dice que toda la creación gime. En Proverbio dice que el justo cuida del alma de la bestia. En el libro de Joel dice que los animales bramaban o emitían aullidos porque no había comida ni agua. Entonces sí sufren. Es verdad que sufrir y sentir dolor son sinónimos, pero los animales se entristecen y eso es una clase de sufrimiento, y los animales padecen enfermedades físicas, es otra clase de dolor. También lo hacen. También consiguen plantas para eso. Hasta botánicos oigo que hay entre los gorilas y monos y otras clases de chimpancé. Hay yerbateros entre ellos. No estoy exagerando. Hay documentales de eso. Creo que hay una clase de perico australiano que elimina los parásitos por comer una clase de barro que consiguen por allá en la orilla del mar en alguna parte. Entonces sí usan cosas para aliviarse. He visto los perros como consumen pasto para eliminar un poco los parásitos. No sé, hace por ahí como en el 80 fue que salió. Nombre. Salga. La inquietud de Sawadi.
es de los 4 temperamentos que publicaron hace un rato algunos autores del contexto pagano de Hipócrates. Eso del concepto de cielo, aire, fuego, tierra y agua. Eso es un concepto totalmente pagano, y ojalá que si hay alguno aquí que salga de eso. Eso no es de la Biblia. No, hombre, y los libros que tienen esta cosa, ojalá que no los publican aquí en la iglesia. Eso no es de la Biblia, eso no es de Dios. Eso de que tenemos 4 temperamentos, mira, eso es una mentira. ¿Qué es temperamento? ¿Qué es el temperamento? Yo no puedo reducir los temperamentos de Cristo a 4 expresiones. Yo no puedo. Solamente en el fruto del Espíritu Santo, que son 9 elementos. El amor es una expresión del temperamento del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es uno apenas. Gozo es otro. Entonces, expresiones de la vida cristiana son más que esos, y no 4. ¿Puedes subirte el micrófono? Aló. Decía que entonces nosotros como pastores hemos venido enseñando mentiras desde hace rato. Hemos venido enseñando mal a la Grey desde hace rato. Y en una conferencia con sociedades bíblicas, yo les reprochaba a ellos que entonces ellos también eran responsables de muchos conceptos que nosotros hoy día estamos enseñándole a la iglesia, y que si estas enseñanzas de un estudio serio que se viene levantando en estos tiempos, podemos verlo más como paradigmas teológicos, nuevas tendencias teológicas, o si en el fondo es que somos nosotros los que hemos dejado de estudiar a ciencia cierta lo que Dios a través de su palabra siempre ha estado ahí revelándonos. Entonces a mí me preocupa porque estamos encontrando verdades que nos van revolucionando, y ahora cómo vamos a pastorear a la Grey desde esta perspectiva bíblica. O sea, lo hemos estado haciendo desde otra perspectiva y la considerábamos bíblicas, y todavía para nosotros algunas de esas verdades son bíblicas. Entonces siempre... Ok, está diciendo que ya esa información está en la iglesia, ya está vendida. Y ahora los hermanos piensan que ellos pertenecen al temperamento colérico. Ejemplo, ¿qué hacemos con Efesios 4:31? Que dice que quítese de vosotros toda ira, y eso es lo que manda eliminar el temperamento ese. Entonces no puede seguir con ese temperamento porque peca. O en Efesios dice que no contristéis. Entonces para coordinar eso con el temperamento que melancólico, no concuerda. No concuerda. Díganos. La pregunta es, ¿hay en el hebreo o en el griego una palabra que se pueda traducir temperamento? No está. Ah, sí, carácter sí está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aparece la palabra carácter, o en Hebreos capítulo 11, versículo 1, creo que aparece y no la tradujeron. Pero temperamento no está. Entonces, pues, si para vender una información extrabíblica, si ya está vendida la información, una posibilidad es comenzar a arreglar eso, quizás pedir excusa o perdón que metimos una información que es extra bíblica
y viene desde los días de los griegos, quizá influido por los persas, cosas así. Y luego meter lo que es la enseñanza bíblica, eso para corregir eso. Pero mire, el producto que nosotros debemos meter en la iglesia en cuanto a temperamento o carácter es el carácter de Cristo en la iglesia, y ir contrarrestando lo otro para comenzar a arreglar el problema. Permítame, sí, tome usted, hágame el favor, hermano. En algunos de esos libros o escritores que se mencionan, tal vez la confusión está en cómo interpretar, o qué es lo que interpretamos de ellos. Porque la verdad es que sí hay comportamientos o características distintas entre las personas. Por ejemplo, decía Andrés Góngora, es un muchacho callado. Eso es lo que, digamos, es una cuestión natural, que no es producto del pecado, o que de pronto Eli Sánchez y Elfio Doneiro hablamos mucho, somos extrovertidos. Entonces, como para distinguir eso, pero es clave lo que usted dice, ¿no? Que mi obligación es reconocer que soy pecador y que el Señor transforma mi vida. Yo creo que el peligro está en definir el temperamento por asuntos ya que se relacionan con el pecado y no inherentes a la condición humana, digamos, o características, como se quiera llamar, porque no todos tenemos el mismo comportamiento. Yo creo que en eso es porque cualquiera pudiera llegar a pensar, otra vez ilustrando, que Elí, que le gusta preguntar, que le gusta hablar, y el otro que es reservado, que esas cosas no van a cambiar. O sea, yo nunca podré pensar que un introvertido va a llegar a ser extrovertido. Yo creo que es solamente para aclarar eso, sin negar eso que usted está diciendo que es real. Sugiero, con todo lo diferente que seamos, que si el fruto del Espíritu Santo se expresa por medio del extrovertido y el introvertido, todos ganamos. O sea, no discutamos si es introvertido o extrovertido. La discusión es si él expresa el amor en su silencio y yo expreso el amor en mi algarabía. Eso es lo correcto. Y no discutimos lo